el dólar, refugio, los inversores se refugian en el dólar. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Chile. Lo que vive Chile después de, bueno, la crisis que se ha desatado. Se está pareciendo cada vez más a Argentina. Estamos en comunicación con el economista y profesor de teoría económica Alejandro Alarcón. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana. Gusto saludarte. Bueno, los argentinos estamos acostumbrados a que las crisis políticas y económicas impactan fuertemente en la devaluación del peso argentino y en el refugio, la búsqueda desesperada de dólares. ¿Algo así está pasando en Chile? Bueno, sí, tenemos una crisis donde hay mucha incertidumbre y donde la inestabilidad política lleva, como en todas partes, incluyendo Argentina en los últimos años, a que los inversionistas financieros decidan tomar posiciones en dólares como un refugio y no demandar pesos. Eso, por definición, produce una fuerte devaluación, como la que hemos experimentado en Chile en las últimas, yo diría, días, y por lo tanto una salida de capitales acompañada de proporciones. ¿A cuánto ha alcanzado la salida de capitales, Alejandro? Bueno, no hay un cálculo exacto. Yo estoy observando la contingencia. El Banco Central ayer anunció que iba a intervenir el mercado cambiario, está disponible para colocar unos 20.000 millones de dólares en el mercado cambiario, y por lo tanto es una respuesta, yo diría, proporcional al tamaño de la cantidad de capitales que están saliendo de la economía chilena. Claro. Es decir, lo que está haciendo es liquidando reservas para inyectar dólares en el mercado y que el precio del dólar baje. ¿Ese es el razonamiento? Exactamente. Exactamente. Eso es una intervención directa. Primero hubo un intento de operar esto a través de operaciones con instrumentos llamados swap, ¿no es cierto?, que es la venta de papeles en dólares para dotar de más liquidez al mercado, pero a la continuación de la devaluación, ayer se anunció una intervención en moneda, en dólares, una venta de dólares directa en el mercado. ¿Cómo impacta en términos de la cantidad de reservas que tiene el Banco Central chileno esta decisión de inyectar 20.000 millones de dólares en el mercado de dólares chileno? Bueno, nosotros hemos acumulado durante años una cantidad importante de reservas en dólares, son unos 40.000 millones de dólares, o sea, lo que se está inyectando en el mercado en un programa de aquí a mayo es la mitad, claro, la mitad de las reservas, 20.000 millones de dólares, por lo tanto es una magnitud importante para el monto de reservas acumulado. ¿Eso preocupa en términos de de la previsibilidad de una gestión económica y de cómo se ha comportado históricamente la economía chilena? Bueno, la razón principal de lo que está pasando tiene que ver con inestabilidad política, con incertidumbre. Y yo diría que la principal causa es la violencia que hemos visto como método o instrumento de lucha de una serie de grupos políticos que claramente no son la mayoría en este país, pero que están obligando a los inversionistas internacionales, no obligando, pero están evidentemente saliendo con sus recursos al país a través de liquidez y a través de una distintas versiones de vehículos y financieros. Es la violencia, y hay que decirlo. Ahora, Alejandro, los argentinos estamos muy duchos en estas lógicas económicas. Vimos en los últimos meses que el Banco Central de Argentina, cuando el dólar se disparó y se devaluó el peso fuertemente después de las elecciones de las PASO, de las elecciones primarias, las reservas del Banco Central se usaron para inyectar en el mercado e intentar bajar el valor del dólar, pero eso no alcanzó. Después llegó la hora de poner límites a la compra de dólares, 10.000 dólares por mes. Eso tampoco alcanzó para frenar esa disparada del dólar y ahora el límite es de 200 dólares por mes. ¿Chile está en vías de llegar a estos controles del tipo de cambio y los controles de venta de dólares? No, la razón fundamental es que hay una diferencia muy clara con la situación argentina. En este país todavía el Fondo Monetario Internacional no ha entrado a proveer los recursos. Acá, claramente esto tiene que ver con la inestabilidad política.
y con la amenaza que hay de grupos minoritarios en este país de imponer por la fuerza su idea. Eso está claro, es decir, está bien, es un argumento, pero en términos del funcionamiento de las lógicas económicas, los chilenos, el ciudadano de a pie, más allá de los inversores o de las grandes empresas, de los grandes grupos financieros, ¿va y compra dólares en el banco? No, ¿Hay plata en el colchón de los chilenos? Eso tú lo puedes hacer. Acá estamos hablando de grandes fondos de inversión que salen del país, ¿no es cierto? Salen del país. Pero la razón fundamental y la diferencia con lo que ha ocurrido en Argentina es que acá no ha habido restricciones al tránsito democrático. Eso es lo más grave creo yo. En una democracia los grupos se tienen que expresar a través de su idea, pero aquí al haber una expresión violenta, eso provoca una reacción muy fuerte de los inversionistas y realmente están huyendo mucho de ellos con sus inversiones en el país. Es distinto el caso chileno y argentino. Ahora, Alejandro, la violencia parece ser un tema complicadísimo de poner en cauce, ¿no? Le está costando mucho a la presidencia de Piñera manejar la situación, administrar los niveles de violencia. Entonces, la pregunta es si los inversores se siguen yendo o si se siguen refugiando en los dólares, ¿cuál va a ser la herramienta con la que va a contar el Ministerio de Economía chileno, el Banco Central, para, bueno, frenar la fuga de inversiones o de capitales y minimizar la compra de dólares? Bueno, claramente es el orden público, Luciana. Si en este país no se restablece el orden público, si en este país no se restablece el Estado de Derecho, van a salir todos los dólares que estén disponibles en el Banco Central de la Nación. Claro. Pero no hay, digamos, se está discutiendo qué tipo de herramientas se puede prever para evitar liquidar todas las reservas en pos de sostener una situación que parece muy difícil de manejar. No, yo creo que la respuesta política ha sido débil a lo que está pasando en el país. Yo creo que la clase política todavía no ha demostrado que puede sostener una situación de terminar con la violencia. Han habido una serie de leyes que han enviado al Ejecutivo o al Parlamento que no han sido puestas a disposición de una votación. Han habido leyes que tienen que ver con la protección de infraestructura crítica, eléctrica, agua potable, transporte, carretera. Pero hoy veremos. Aquí hay una lentitud de la clase política de responder básicamente a la violencia en un país claramente democrático. Aquí en Chile lo que está en peligro es la democracia. Y ese es el problema, porque los inversionistas extranjeros se dan cuenta que al estar en peligro la democracia no tienen otro camino que sacar sus recursos del país. Alejandro, entonces, a ver si esta idea es correcta. De alguna manera, la respuesta es que está al problema económico de devaluación del peso, monetario de devaluación del peso chileno por el refugio en dólares y a la fuga de capitales y de inversiones, dada la incertidumbre política, lo que está haciendo la clase dirigente chilena es intentar darle una respuesta política y no tanto económica y monetaria. Por supuesto. Tú tienes que dar una respuesta política que esté a la altura de las circunstancias. Tienes que de una vez por todas devolver el Estado de Derecho. Si en un país, y no lo he visto en Argentina en años de crisis, nunca en Argentina estuvo en discusión la democracia. Aquí lo que está en discusión es la democracia, donde grupos minoritarios traten de imponer por la fuerza ideas que no tienen que ver con la mayoría y que están causando este enorme sangramiento de reservas hacia el exterior. Ahora, Alejandro, si el problema político sigue siendo dificilísimo de resolver, se está generando al mismo tiempo un problema económico. Ante este problema económico que se está generando con fuga de capitales y devaluación del peso chileno, ¿existe la posibilidad de que la clase dirigente chilena se haga otras preguntas muy contrarias a la lógica neoliberal chilena, que es, por ejemplo, poner control en el monto que se puede comprar de dólares o control a los capitales que están saliendo? Mira, Luciana, eso de los controles, en este momento de poner controles para poder detener la salida, es exactamente lo mismo que curar una sífilis con un parche curita. De acuerdo, pero entonces si la situación de violencia y de incertidumbre sigue y la fuga de capitales y el refugio en dólar sigue, ¿cuál sería la medida con la que podría avanzar la economía chilena? Bueno,
claramente vamos a tener en este país una recesión si esto no se detiene. Ya el último trimestre de este año vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto, después de haber tenido crecimiento durante una cantidad impresionante de años, vamos a tener un trimestre negativo. Y si el siguiente también es negativo, Chile va a estar oficialmente en recesión. Y eso va a traer desempleo y más problemas sociales en este país. Y última cuestión, ¿hay riesgo en las proyecciones de inflación o la meta de inflación era del 3% por los siguientes 2 años? ¿Hay riesgo de que esta escapada, esta escalada del dólar se convierta en una inflación mayor, dado el pass-through del que se habla siempre? Sí. Muy bien, ese es el pass-through. Claramente nosotros tenemos una diferencia con otros países que han tenido una trayectoria de inflación importante en el pasado. Acá todavía no ha llegado, pero mis cálculos me dicen que si esto no se detiene, va a aparecer, además del estancamiento económico, va a aparecer la inflación, precisamente derivado de la devaluación que estamos teniendo. Muchísimas gracias a Alejandro Alarcón por estas precisiones en torno a momentos críticos que atraviesa la sociedad chilena y la democracia chilena. Muy buenas tardes. Gracias, Luciana. Gracias. Bueno, Chile parecido, empezando a parecerse en algunos problemas.